En esta ocasión nos vamos a concentrar en las profecías mesiánicas, que son el más sólido fundamento de la fe cristiana. Hoy más que nunca esas profecías han venido a ser pilar de nuestras creencias. Empezando por los primeros libros de las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, todos ellos nos hablan de Cristo. El Génesis, por ejemplo, pues es un libro que contiene paralelismos muy certeros para comprender la cristología, como también la apocalíptica. Desde Moisés, que fue el primer escritor de las Sagradas Escrituras, hasta Juan, el discípulo amado de Cristo, que escribió el Apocalipsis, la misión de estos grandes hombres de Dios fue mostrar a Cristo, su plan de redención para la humanidad. Siempre durante toda la historia, pues Dios ha intentado sembrar en nuestra mente, por medio de su palabra, la venida de un Salvador. Y esto nos asegura que no estamos solos, y mucho menos perdidos por el pecado, sino que Dios mismo envió a su Hijo para que nosotros podamos obtener la salvación. Él nos ha revelado esta información en su palabra, para que tú y yo podamos vivir confiados en las promesas del Mesías, y que desde hace mucho tiempo atrás las había revelado a la humanidad. Y es interesante saber que este conocimiento pues acerca de Cristo, el Mesías, pues le fue revelado a los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron acerca del Mesías para dar a conocer la buena nueva de salvación para el mundo. Y uno de esos hombres pues fue Moisés. Moisés pues se cree que escribió los primeros 5 libros que están en las Sagradas Escrituras, que comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Iniciando con nuestra primera cita, se encuentra en Deuteronomio 18:5 y dice allí: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Miren qué interesante esta cita bíblica, porque dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Y luego puntualiza: a él sí lo escucharás. Antes de comentar este versículo, tenemos que tomar en cuenta que se está hablando de la porción que le toca a los levitas. Y antes de llegar al versículo 15 de Deuteronomio 18:15, Dios los está amonestando en cuanto a las costumbres paganas, sobre todo porque estas naciones que iban a heredar tenían como costumbre consultar a los adivinos y hechiceros. Pero el Señor le lanza una advertencia, les advierte a no seguir esas costumbres. Los levitas solo debían consultar a Dios por medio de sus verdaderos profetas. Y Dios pues había prometido al pueblo de Israel el establecimiento de un linaje de profetas. Todos serían israelitas y todos hablarían la palabra que Dios mismo pondría en su boca. El pueblo pues no debía de andar consultando adivinos ni hechiceros. Por eso Dios les hace una gran promesa. Y es aquí donde entra el versículo 15, Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. O sea, un profeta que sale de las entrañas de Dios y que tiene un parecido a Moisés en carácter y personalidad. La mayor promesa dada al pueblo de Israel. Pues el profeta aquí prometido era preeminentemente el Mesías, o sea, Cristo Jesús. Pues él solo era como Moisés. Cuando nosotros estudiamos la vida de Moisés y la vida de Cristo, hay muchos paralelismos. Por ejemplo, en su carácter de mediador hay pues una similitud, porque tanto Moisés como tanto Cristo fueron mediadores. También en la excelencia peculiar de su ministerio.
también en el número de personas. Tanto Jesús como Moisés siempre estuvieron rodeados de las masas. Su liderazgo era importante para el pueblo escogido de Dios. Y tienen también paralelismo en la variedad y magnitud de sus milagros. Ambos están rodeados durante su ministerio de grandes milagros. También se parece en su comunión íntima y familiar con Dios, porque ambos tenían esa comunión directa con Dios. Entonces podemos ver ese paralelismo allí, tanto de Cristo como de Moisés, y en ser también el autor de una nueva dispensación de religión. Por un lado el judaísmo y por otro lado el cristianismo. Esta predicción pues se cumplió 1500 años más tarde y fue expresadamente referida a Jesucristo por Pedro. Pedro está hablando de esto que está diciendo aquí Moisés en Deuteronomio 18:15. Miren lo que dice Pedro allí en Hechos 3:22. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Porque quien no le haga caso será expulsado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Qué interesante este versículo. Lo que se dijo muchos años atrás, allá, la época de Moisés, en Deuteronomio 18:15, ahora lo está confirmando Pedro en Hechos 3:22. Y allí podemos tener un cumplimiento de esa profecía. Y miren qué interesante este versículo, porque dice: en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. ¿A qué se refiere con estos días? Pues evidentemente a Cristo Jesús y su ministerio aquí en esta tierra. Cuando se habla de Cristo y sus profecías mesiánicas, quiero decirles que es interesante el paralelismo que existe en las Sagradas Escrituras. Pareciera que todos los escritores de la Biblia escribieron este libro juntos, compartiendo sus opiniones, pero la verdad es que no fue así. Desde Moisés hasta Juan hay una gran distancia, 3500 años. Solamente la mano de Dios pudo haber dirigido este proceso. Y yo me imagino que cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, usted puede percatarse que pareciera que la Biblia fue escrita por un solo autor. Pero la verdad es que fueron alrededor de 40 autores diferentes de diferentes épocas, y todos estos autores hablaron de Cristo Jesús y de las profecías mesiánicas de Cristo. Entonces las promesas de Dios dadas a su pueblo, pues quiero decirles que eran condicionales, porque el que Cristo viniera a esta tierra a morir por nosotros era una promesa, porque Dios esperaba que su pueblo le obedeciera con amor. De lo contrario, Él se olvidaría de ellos. Y es importante mencionar que la promesa del Mesías se iba a cumplir de alguna forma u otra. Cristo iba a venir de cualquier forma, obedecieran o no, porque ya estaba profetizado. Y esto podemos compararlo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a venir, te prepares o no. Ahora, cuando Cristo vino a esta tierra, dando cumplimiento a la profecía mesiánica, su propio pueblo le rechazó. Ellos mismos gritaron ante Pilato: crucifíquenle. Las consecuencias pues las han venido acarreando hasta el día de hoy. Los judíos casi siempre fueron un pueblo sometido bajo el yugo de otras naciones. Empezando aquí por Babilonia, en el reinado de Nabucodonosor, quien sometió y se llevó cautivos a muchos judíos. Y luego fueron repatriados por el rey persa Ciro el Grande, que para ese entonces ya dominaba Babilonia. Y aquí es donde quiero puntualizar que cuando desobedecemos a Dios, entonces vienen las consecuencias de nuestra desobediencia. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios y Dios había permitido que estas naciones pues sometieran a Israel. Israel también fue pues dominada por los griegos. La historia dice que Alejandro llegó a dominar Judea por el año 332 a.C. y cuando éste muere, uno de sus generales, que se llamaba Seleuco, impuso al imperio seleucidas en esa misma zona. Allí
en Medio Oriente, todo lo que es Mesopotamia, donde estaba pues el pueblo escogido de Dios. Dios nuevamente permite que estas naciones pues dominen al pueblo de Dios. Roma fue otra de las naciones que sometió a los judíos. De hecho, cuando crucificaron a Jesús, tuvieron que hacer uso de las leyes romanas porque ellos no tenían jurisdicción propia. Y yo siempre he visto en este acto una alianza macabra de la iglesia con el Estado para vencer a los verdaderos hijos de Dios. Y esta es una historia que se va a volver a repetir. Entonces cabe destacar que el pueblo judío pues siempre anduvo también errante por todo el mundo. Hubo una diáspora, una dispersión judía, y estos se empezaron a establecer en diferentes países. Por ejemplo, Alemania, que llegaron todavía en tiempos del Imperio Romano, por allá en el año 321 después de Cristo, aproximadamente. Y estos empezaron a prosperar, pero una ideología antisemitismo los empezó a amenazar y tuvo su auge a la llegada del poder de Adolfo Hitler en el año de 1942. Y este inició un holocausto con el pueblo judío. Declara la historia que el número de las víctimas llegó a ser de 10 millones de personas aproximadamente, de las cuales 1 millón fueron niños. Esta fue la mayor pena pasada por el pueblo judío. Es lamentable todo lo que el hombre unido al pecado puede hacer. Y es lamentable también todo lo que ha pasado o lo que ha tenido que pasar el pueblo judío por sus concupiscencias, por su desobediencia y pecado. Y así estuvieron errantes los judíos hasta que el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas aprobó la creación de un Estado judío y otro árabe en el mandato británico de Palestina. Y ya el 14 de mayo de 1948, pues el Estado de Israel se declara independiente, representando la primera nación judía desde la destrucción de Jerusalén. El pueblo judío tuvo muchas evidencias de la llegada del Mesías, pero le rechazaron. O no rechazaron a cualquier persona, sino al Hijo de Dios, todopoderoso. En la Biblia pues hay muchos simbolismos que señalaban claramente al Mesías. También tenían un sentido pues más inmediato para aquellos que oyeron esas cosas y fueron testigos de ellas. O sea, quienes estuvieron allí viendo a Cristo Jesús, es donde realmente debió de haber tenido un impacto más fuerte que en nuestro tiempo, porque nosotros no vimos la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero los judíos de aquel tiempo sí la vieron. Por lo tanto, tuvo que haber tenido un impacto mayor en ellos, pero no fue así. Los mensajes proféticos dirigidos al pueblo de Israel fueron pronunciados respecto a las circunstancias históricas que lo provocaron y fueron ordenados por Dios para llenar las necesidades de su pueblo en el momento cuando fueron dadas. Podemos decir que el pueblo judío no estaba en oscuridad. Eran demasiado evidentes las profecías mesiánicas, pero no las aceptaron. Cuando el pueblo de Israel se dirige a la tierra prometida, acampan cerca de la tierra o en la tierra de Moab. Balac, que en ese entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam para que maldijera a Israel. Pero el Señor no le permitió a Balaam maldecir al pueblo de Israel. En lugar de maldición, Dios puso en su boca de Balaam una bendición, porque hasta ese entonces Dios amaba al pueblo de Israel. Y la bendición que puso en boca de Balaam se encuentra en Números 24:17. Y allí les da una promesa acerca del Mesías. Dios los amaba tanto que fue capaz de declararles esta promesa. Una profecía mesiánica. Números 24:17 dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Literalmente, una predicción mesiánica que apuntaba a Cristo. Un rey, dice el versículo, surgirá en Israel. Número se refiere a Cristo como a una estrella que iba a salir de Jacob. Esa figura pues encuentra su paralelismo en
Apocalipsis 22:16, que dice de la siguiente manera: yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonios de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. También quiero decirles que en 2 de Pedro 1 al 19 encontramos un segundo paralelismo. Dice 2 de Pedro 1 al 19. Esto nos ha confirmado la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Esta profecía que hablaba acerca de Cristo como una estrella que saldría de Jacob, pues tiene su paralelismo en el Nuevo Testamento. La venida del Mesías tuvo mucha difusión por medio de los profetas, quienes hablaron acerca de su nacimiento. Isaías, por ejemplo, nos dice en 7:14: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esta profecía tuvo su cumplimiento también en Mateos 1:22 al 23, que dice: todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra, lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todos los aspectos importantes de la vida y de la misión de Jesús, su naturaleza, su nacimiento, los diversos acontecimientos de su vida y sobre todo sus sufrimientos y su muerte, fueron predichos por los profetas de antaño. No solo eso, sino que cada acto de su vida fue ejecutado en cumplimiento de un plan que existía desde la eternidad. Literalmente todos los acontecimientos de Cristo fueron predichos antes de su llegada a este mundo. Desde su nacimiento y muerte fueron predichos en las Sagradas Escrituras. No había duda, Cristo cumplió los requisitos que requería el Mesías venidero. El nacimiento del Mesías fue predicho por el profeta también Miqueas, quien fue un profeta del reino del norte en tiempos de Acab, allá por el año 874 hasta el 853 a.C. Y estamos hablando de una fecha algo lejos del nacimiento de Cristo, pero ya se estaba hablando acerca de Cristo Jesús. Ya estaba en pie las profecías mesiánicas. Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y esta profecía, pues quiero decirles que tuvo su cumplimiento en Mateos 2:1. Dice Mateos 2:1: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Y Mateo 2:1 nos dice que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Luego dice allí que llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. 800 años atrás ya Miqueas había profetizado de que Jesús nacería en Belén. La profecía era más que clara, pero los judíos no prestaron atención a esto. Helena Harmon de White nos declara que al entrar en Jerusalén, los magos se dirigieron primero al templo, sobre el cual la estrella había desaparecido. Y luego dice: pero en sus recintos sagrados solo hallaron ignorancia
sorpresa, temor y desdén. Deseado toda la gente, página 41. ¿Ustedes se imaginan? El pueblo de Israel, el que tenía las profecías, o los que tenían las profecías, pues no estaban enterados de lo que estaba sucediendo, porque no habían prestado atención a las profecías mesiánicas de Cristo Jesús, que durante mucho tiempo y años atrás se había venido hablando de cómo iba a venir. Y retomando al profeta Isaías, quien fue uno de los que más predicó de Cristo, él nos habla acerca de cómo debía ser anunciado el Mesías. Isaías 43 dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y esta profecía, quiero decirles, que tuvo su cumplimiento en Juan 1, 19 al 23. Miren lo que dice. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y entonces Juan aquí responde: yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Estaba anunciando al Mesías y cómo éste sería presentado. Quiero decirles que de estos versículos yo me he inspirado para hacer este programa, La Voz del Desierto, nada más que yo le quité el artículo y quedó solo Voz del Desierto. La autoría del libro de Isaías data del 701, más o menos, 701 antes de Cristo. Yo le calculo un aproximado porque no encontré la fecha exacta. Entonces el profeta vivió al menos hasta el año 681 antes de Cristo. Podemos decir que 700 años atrás ya se estaba hablando acerca de cómo debía ser anunciado el Mesías. Realmente estas son fechas muy prolongadas y esto nos da indicio de que las profecías que declara las Sagradas Escrituras se cumplen al pie de la letra y no tenemos por qué dudar de las profecías que están por cumplirse. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esta profecía tuvo su cumplimiento en Lucas 4, 16 al 21, y se los voy a leer. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Imagínense la escena. Imagínense allí a Cristo Jesús entrando a la sinagoga y desenrollando el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Qué interesante. Eso que había dicho Isaías 700 años atrás aproximadamente tiene su cumplimiento
en Lucas 4:16 al 21. Y tiene su cumplimiento por el mismo Cristo Jesús. Quiero decirles que el recibimiento del Mesías por medio de su pueblo no fue el mejor. Su mismo pueblo le rechazó. Miren lo que dice Isaías 53 al 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esta profecía tuvo su cumplimiento en Juan 1:10 al 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces lo que había dicho Isaías tuvo su cumplimiento en Juan. También Isaías pues nos muestra el enjuiciamiento y la muerte de Cristo. Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 literalmente profetiza la incredulidad de Israel. Lo vieron, lo escucharon, pero no confiaron en él. Hubo un rechazo triple. Rechazaron su palabra, rechazaron su mensaje y también sus obras. Y el profeta Isaías pues había sido advertido de esta dureza de corazón. Aquí en el tercer foco de rechazo fue su persona, porque no nació en un palacio, nació en un establo, allí en Belén, y creció en la despreciada ciudad de Nazaret. Lo cierto de todo esto es que todavía en la actualidad se le sigue rechazando, a pesar de todas las evidencias de su persona, mensaje y ministerio. El rechazo es evidente. Muchas otras profecías mesiánicas pues han sido reveladas en las Sagradas Escrituras y tuvieron ya su cumplimiento. Ya concluyendo, existen muchas evidencias acerca de los sucesos de la muerte de Cristo Jesús. Todas sus profecías se cumplieron al pie de la letra. Y al igual que las profecías mesiánicas, también las profecías escatológicas y futuras tendrán su cumplimiento. No hay por qué dudar. Nuestra fe está segura en Cristo y eso me gustaría que quedara bien claro. Voy a terminar con este último versículo que se encuentra en Salmos 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cumplimiento de esta profecía se encuentra en Hechos 2:24 al 27, que dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Cristo dio un nuevo significado a las profecías mesiánicas, sin la cual las profecías mesiánicas serían incompletas. Así que yo te digo que si Jesús resucitó de los muertos, entonces nuestra esperanza está en Él. Y con estas palabras yo concluyo, porque no hay motivos de dudar de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero pedirte que cada día que pase en esta tierra tú tengas plena confianza en Cristo Jesús. Hay muchísimas evidencias de Cristo Jesús y todas las profecías mesiánicas se han cumplido al pie de la letra. No estamos solos, tenemos un Salvador y Él es el único que puede darnos la vida eterna.